Hola, buenos días. Mi nombre es Clarisa Ramírez García y junto con mi compañera Miranda Cecilia Reyes Pérez continuaremos con el tema 10.3 neoplasias hematológicas, pero profundizándonos en leucemias crónicas. Para empezar vamos a hablar de la leucemia crónica mielógena. Este es un trastorno mieloproliferativo clonal de las células tronco pluripotencial que va a afectar tres líneas celulares: la eritroide, la mieloide y la megacariocítica. En más del 90% de los casos está presente el cromosoma Filadelfia, el cual ya hasta se considera un marcador citogénico de esta enfermedad. Este cromosoma es el resultado de una translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues el protooncogen ABL, localizado en la banda cromosómica 9q34, se va a fusionar con el gen BCR, localizado en la banda cromosómica 22q11. En la región situada entre los exones 11 y 13 del gen BCR ocurre la ruptura en la mayor parte de los casos de personas con esta afección, y a esta región se le conoce como región principal de agrupamiento de puntos de rotura, y la función entre estos dos genes va a producir un gen híbrido BCR-ABL que codifica para una proteína de 210 kilodaltons con una actividad tirosina-sinasa más elevada que la normalmente producida. El rearreglo de la translocación 922 también se manifiesta para pacientes con leucemia linfoblástica aguda, dando origen a una proteína de fusión BCR-ABL ligeramente diferente a la antes dicha, pero va a tener una actividad más catalizadora. Esto le va a conferir peor pronóstico a nuestro paciente, y en esta variante el punto de rotura en el cromosoma 22 se encuentra en el primer entrón del gen BCR, al cual se le va a conocer como región menor de agrupamiento de puntos de rotura. En los pacientes con leucemia crónica mielógena que progresan hacia una fase de crecimiento acelerado llamada crisis blástica, por lo general se encuentran subclonas con uno o más cambios cromosómicos adicionales a la translocación antes dicha, que van a indicar una evolución de la clona neoplásica inicial. El reemplazo de un cromosoma 17 normal se manifiesta por un isocromosoma del brazo largo del mismo cromosoma, que resulta en una pérdida del brazo corto de este, donde está localizado el antioncogen P53, que como ya sabemos está implicado en la inhibición del crecimiento celular y en la regulación del punto de verificación. En caso de que haya un defecto en este, va a significar que va a haber una proliferación acelerada de estas subclonas. En el 5 al 10% de los casos de leucemia crónica mielógena se van a observar en los pacientes cariotipos normales o con translocaciones muy complejas que implican un tercer cromosoma, o con translocaciones recíprocas balanceadas. Vamos a continuar hablando de la leucemia linfocítica crónica. Las células B van a estar estimuladas de manera policlonal y muestran una anormalidad, la trisomía 12, que se traduce en un mal pronóstico. Una anormalidad específica que se va a localizar en el 14q11 y que implica a los genes de las cadenas A y D de los receptores de las células T, y se ha reconocido en la leucemia linfocítica crónica de las células T. Aquí tenemos un esquema en T que nos aparece en la bibliografía, donde nos muestra diferentes genes y las regiones que se encuentran afectadas. En la región A es una región menor de puntos de ruptura y solo va a aparecer en casos de leucemia linfocítica aguda. En la región B también va a aparecer en la leucemia crónica mielógena. En el C, los puntos de ruptura sobre el gen C van a aparecer en la leucemia crónica mielógena y la leucemia linfocítica aguda. En el D hay un gen inhibidor que resulta de la ruptura del primer intrón del gen PCR, y en el E también va a ser un gen híbrido. Ahora vamos a hablar de los trastornos mieloproliferativos afines. Estos trastornos clonales van a comprender la policitemia vera, la mielofibrosis y la trombocitemia esencial. Se va a caracterizar por un incremento de la actividad
o de uno o de más componentes de la médula ósea que se debe a un proceso maligno de bajo grado. Esta también puede aparecer la trisomía 8 o 9, que se va a manifestar en la policitemia vera y en la mielofibrosis en el 20% de los casos. La pérdida del 20Q se va a observar en el 20% de los casos en pacientes con policitemia vera. Ahora vamos a hablar de los síndromes mielodisplásicos o dismohemopoiesis. Son un grupo de trastornos que de una falla progresiva de la maduración normal de las células de la médula ósea, lo que va a originar citopenias periféricas. El grupo consiste en una anemia refractiva con sideroblastos, una anemia refractiva con exceso de blastos y una anemia refractiva con blastos en transformación. Continuando, existe del 20 al 40% de riesgo de transformación en una leucemia mieloide aguda y la presencia de anormalidades citogénicas en estos síndromes varía del 40 al 80%. Estos síndromes también pueden relacionarse con trisomía del cromosoma 8 y del 5Q y juntas van a constituir en las alteraciones más constantes de estas entidades. La presencia de estas alteraciones puede precedir la transformación a leucemia aguda. Aquí tenemos un cuadro que nos resume las alteraciones más frecuentes de estos trastornos. Aquí aparece la bibliografía y estas son las preguntas.